soberano Señor y Padre celestial. Señor, nos presentamos como tu iglesia redimida, lavada con tu sangre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos inmensamente, que buen Dios, el hecho de estar aquí presentes, reunidos en nuestra labor. Tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos, tú estás aquí, Señor, y lo creemos así, pues es tu promesa, Señor, y fiel es el que hizo la promesa. Rogamos, Señor, que tu divina misericordia y gracia, Señor, nos hables en esta mañana, oh Rey de Reyes. Que nuestro corazón sea, Señor, transformado, Señor, conforme a tu imagen, Señor. Que nuestro carácter sea transformado conforme a tu carácter. Y que por medio de la predicación de tu palabra, Señor, nosotros menguemos y que tú crezcas en nosotros. Pues esto es lo que buscamos, Señor. Gracias, Padre, porque estar en esta mañana, Señor, que seas tú hablando, Señor, y que no sea palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Que seamos fieles a lo que la Escritura dice, Señor. Que seamos fieles a lo que tu palabra dice, porque también tu Escritura dice que tus palabras no pasan, sino son eternas, Señor, y son perfectamente aplicables a este tiempo. Te agradecemos por permitirnos, Señor, estar aquí, por permitirnos, Señor, reunirnos y congregarnos, Señor, sin temor. Y rogamos por aquellos hermanos en otras latitudes, Señor, que por amor, Señor, te reúnen a pesar de la persecución, Señor. Rogamos por ellos para que tú también les bendigas, les confortes, multipliques tus bendiciones sobre ellos, Señor, puesto que somos un pueblo tuyo, Señor, lavado con tu sangre a lo largo, Señor, de todo el mundo. Tu palabra dice que nos has rescatado de todo linaje, pueblo, lengua y nación, Señor. Así que hoy nos reunimos también, Señor, en nombre de los hermanos que quizás no lo puedan hacer. Gracias, Padre bueno. Gracias, te damos infinitas gracias y a ti, Señor, te da toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos, porque tú la mereces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos por favor al libro de Romanos. El libro de Romanos, el libro de Romanos 6. Romanos 6, del verso 5 al 14. Romanos 6, del verso 5 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Romanos 6, del verso 5 al 14. Ustedes van a leer un verso, pero el siguiente, hasta que terminemos hasta el verso 14. Romanos 6, del verso 5 al 14, comienzo yo y siguen ustedes. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Y si morimos con Cristo, pretendemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque cuando murió, mas cuando vive, Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No de modo que sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se Amén. Entonces, hoy tengo un mensaje que le titulé Afianzados en su muerte. ¿Por qué la muerte? ¿Y la muerte de quién? Ya vamos a mirar. Y el tema
Vemos que hay un problema con él. Y el tema es lo que Cristo espera del nuevo hombre. Entonces leíamos este verso de Romanos 6, 5 al 14. Y para la predicación de hoy vamos a tener solamente en cuenta del verso 11 al 13. Pero es importante que hayamos leído desde el verso 5 porque tenemos que entrar en contexto de qué trata todo esto. ¿Sí? Entonces, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿De quién está hablando? De Cristo. Perfecto, muy bien. Entonces vamos bien encaminados. Estamos plantados juntamente con su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que Cristo murió, ¿sí? Pero también sabemos que Cristo resucitó. Pero ¿para qué se hizo esta obra? ¿Sí? Dice ahí más adelante en Romanos 6, 5 y 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Lo tenemos muy claro. Cristo nació bajo la ley. ¿Correcto? Entonces, Cristo no pecó. Cristo, siendo Dios, no pecó. Entonces, ¿por qué tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo, en el momento en que tomó la decisión de montarse en el madero voluntariamente, tomó el peso de los pecados de los hombres. No me refiero a los hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Tomó el pecado de los hombres bajo sus hombros. Imagínense ese peso tan grande. Imagínense esa angustia tan grande que tenía el Señor de entender el peso del pecado de los hombres. Tanto así que en el Getsemaní, ¿qué pasó? Sudaba sangre. Él sabía lo que se enfrentaba. Y aún así, por amor, tomó la decisión de tomar el peso del pecado en sus hombros y recibir la justa ira del Padre en la cruz. ¿Pero para qué hizo esto? Para que nuestro viejo hombre fuera crucificado con él. ¿Con quién? Con Cristo. Esta naturaleza de Adán que nos traspasó el pecado fue crucificada con Cristo. ¿Sí? A fin de que, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos aquí, tiene que ser destruido por el pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y más adelante entonces Pablo nos señala, y es el primer punto de nuestro mensaje de hoy, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Entonces lo que Cristo espera de este nuevo hombre que resurgió después de que Cristo murió en la cruz, este nuevo hombre que somos nosotros los creyentes, Cristo nos está diciendo, ustedes tienen que saber que están muertos al reino del pecado. Entonces Pablo usa una palabra muy interesante que se llama considerados. Considerarse muerto al pecado. Considerar es una palabra contable, o sea, es una cosa de contabilidad. Considerar es contar, concluir, contar. Entonces Pablo nos está diciendo que eso es un cierre de un acto legal. Considérese, o sea, dé por cerrado que usted murió al pecado. Ya le voy a explicar por qué. Pablo dice que contemos o consideremos al viejo hombre como muerto para siempre. El viejo hombre, este viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que nos traspasó Adán, es diferente al cuerpo del pecado. ¿Por qué? Mire más atrás lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y hay una coma. ¿Qué diferencia esta idea de la siguiente? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea que ese viejo hombre es la naturaleza que nos heredó Adán. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. Adán pecó, y lo sabemos, y ese pecado se traspasó al resto de la humanidad. ¿Sí? Entonces la posición del creyente en Cristo es que está
libre de este reino de pecado. No significa que está libre del pecado, escúcheme bien. No significa que está libre del pecado, sino que está libre de la potestad del reino del pecado. Ya no está bajo su dominio, o su gobierno, o su reino. Es algo posicional. El Señor Jesucristo, cuando fue colgado, ¿sí?, fue crucificada esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza o ese reino fue vencido, el reino oscuro del pecado de naturaleza caída, el que vivía en nosotros, fue crucificado y sepultado con Cristo en su obra perfecta en la cruz. Vamos a Romanos 6:2 en la parte B. Y se lo leo: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es una realidad posicional. Significa que nosotros ya no le pertenecemos al reino del pecado. Es diferente a decir que nosotros no pecamos. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que ya no pertenecemos al reino del pecado. Eso es una realidad posicional actual. Usted como creyente, usted y yo, ya no pertenecemos a ese reino espiritual caído. Ya no tiene potestad sobre nosotros. Este cambio posicional no significa que hemos muerto no solo a la condenación del pecado, sino que a todo el reino y el gobierno del pecado. ¿Y cómo pasó eso? Vaya conmigo al versículos 8, 9 y 10 ahí de Romanos. Estábamos mirando. 8, 9 y 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñaría más de Él, porque cuando murió, al pecado murió una vez. O sea, Cristo pagó una vez por nuestros pecados. Cristo tuvo que morir porque Él recibió la carga del pecado. Siendo Dios, Él no debía morir. Pero como Él asumió esa carga del pecado, Él murió. Ese es el mensaje que tenemos en esta mañana. Él murió por nuestros pecados. Él no debía morir. Pero como Él asumió mi pecado, Él debió morir por mi pecado. ¿Sí? Entonces esto lo que nos llama es a entender ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz. Él murió, Él no debía morir, pero Él murió voluntariamente porque Él cargó mis pecados, los pecados de cada persona en esta tierra. No murió por los pecados de los creyentes, por todos los cargos. Entonces dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces murió por nuestros pecados, pero ahora está vivo. ¿Sí? Nuestro Señor ha terminado con el pecado y la muerte una sola. Ya terminó. La obra del pecado, la obra del reino del pecado ya está derrotada. Nosotros estamos posicionalmente en el reino de Dios. Vaya conmigo a Colosenses 1:13. Y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, el reino del pecado. ¿Y qué dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nos pasaron del reino del pecado, una transacción legal, acuérdense lo que le dije al principio, una palabra contable, ¿sí? Nos trasladaron del reino del pecado, del reino oscuro, nos trasladaron al reino de su amado Hijo. Y dice: ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos crucificados con Él, muertos con Él, por eso somos sepultados con Él en el bautismo de la muerte. Entonces, la naturaleza pecaminosa del hombre fue sepultada cuando el Señor Jesucristo falleció, murió. Pero como el Señor Jesucristo resucitó, dice: así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿a quiénes? A los creyentes. Estamos unidos a Cristo. Veíamos hace 8 días con el pastor Wilson que él decía que teníamos una coherencia. ¿Qué significa una coherencia? Hace 8 días lo vimos. ¿Sí? Que tenemos los mismos derechos de hijo. ¿Sí? Entonces, como estamos unidos a Cristo, tenemos los mismos derechos de Cristo. Los mismos derechos significa que vamos a resucitar y a vencer la muerte. ¿Sí? La transacción legal que hablábamos al iniciar el punto se hace rápida. No pertenecemos más a este reino de las tinieblas. Ya posicionalmente, a pesar de que estamos en este mundo, Dios nos considera que ya no estamos en ese reino. Piense un momentico en eso. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. No significa que, no estoy diciendo que vamos a estar
separados del reino de las tinieblas, sino que ya lo estamos. Es una realidad posicional, es un hecho. Porque estoy unido a Cristo y desde el momento en que me uní a Él, ya estoy muerto al pecado, a la ley, a la muerte misma. Y vuelvo e insisto, no significa que nosotros no sigamos pecando, el pecado se va a enseñorear de nosotros y es un punto adicional que vamos a estudiar en esta mañana. Significa que nosotros no estamos en el reino de las tinieblas, sino ahora estamos en su reino. Es una realidad posicional, tenga muy en cuenta esto. Es una realidad posicional. Ahora soy cristiano. Cristo estuvo una vez en el reino del pecado y de la muerte, pero Cristo ya no está ahí. Y como tenemos una coherencia con Cristo y estamos en Cristo, ya no estamos ahí. Lo que el apóstol Pablo me está diciendo aquí es que como una vez Cristo entró en ese reino por un tiempo, Cristo se hizo pecado por nosotros. Entró entonces al reino del pecado. Pero Cristo con su poder venció el poder del pecado y la muerte. Ahora Cristo ya no está en este reino. Ahora Cristo está en su reino de poder, de gloria y de soberanía. Nosotros estamos en ese reino. ¿Por qué? Porque somos coherederos. Estamos en Cristo. Entonces el Señor, el Pablo le está diciendo a los creyentes que tenemos que tener claridad que nosotros no estamos en el reino del pecado. Morimos para este reino. ¿Por qué? Por nuestra propia gracia, por nuestra propia fuerza. Por Cristo. Cristo venció el poder del pecado y de la muerte. Como nosotros estamos en Cristo, somos coherederos con Cristo, y Cristo nos amó, ahora estamos fuera del reino del pecado. Entonces, el Señor está diciéndole esta mañana a usted y a mí que nosotros debemos morir, estamos muertos al reino del pecado. Ese reino no tiene potestad sobre nosotros. Pero también le está diciendo al creyente, ¿sí?, que sirva para Dios. Dice ahí Romanos 11, 6, 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, que hay una coma, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces considérense vivos para Cristo en Cristo Jesús. Entonces ya es una parte de la pasión la que hicimos. Se fue el viejo hombre, fue crucificado con Cristo. Ya esa vieja naturaleza ya no tiene potestad sobre el creyente. Entonces nos quedamos sentados de brazos. Dice la palabra de Dios que considérense o cuéntense o háganse cuenta que están vivos para Dios. Cuando nos agarren de un reino al otro ya estamos vivos para Dios. Y nuestro propósito en esta vida tiene que ser el de estar vivos para Dios. Servir a Dios. El viejo hombre ya no existe, pero ahora hay un nuevo hombre conforme a la obra perfecta de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios 6, 20. 1 Corintios 6, 20, alguien que lo lea. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, gracias. Habéis sido comprados por precio. O sea, ya no somos del reino del pecado, sino ahora somos del reino de Dios. Glorificar pues a Dios, allá hay un punto y coma, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí hay dos ideas principales en este versículo, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, Cristo nos compró por precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora, la transacción queda hecha. Nuestra acta de pecado fue crucificada. Legalmente ya el reino de la potestad de las tinieblas y del pecado no tiene sobre nosotros potestad. Entonces hay una condición que le sigue. Como ya fuimos comprados por precio, ¿qué sigue? Ahora tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y ahí hay una idea adicional. Ahora los cuales son de Dios. Cuando usted creyente, y cuando yo creyente, estamos puestos en el reino de Dios, ahora pertenecemos totalmente a Dios en cuerpo y en espíritu. Totalmente puestos en Dios en cuerpo y en espíritu. Estamos reconciliados, porque lo que vemos aquí, estamos reconciliados ya. No somos enemigos, gracias hermano. No somos enemigos. Estamos a favor de Dios, Dios está a favor de nosotros.
Dios dice en Juan, la palabra dice que Juan 9:31 que Dios no escucha a los pecadores. Un pecador no está a favor de Dios. Y lo veíamos en un mensaje que les traía hace unas semanas. El pecador, Dios no lo escucha. El pecador no tiene el favor de Dios. ¿Sí? Pero nosotros sí lo tenemos porque estamos vivos para Dios. Mire qué cambio tan maravilloso y qué promesa tan. Estamos vivos para Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Él está abierto a nosotros. Nos ha convertido en sus hijos y en objetos de su amor y se preocupa por nosotros. Él inclina su oído a la voz de sus hijos. Ustedes también cuando tienen hijos pequeños y él quiere decirles a ustedes que hacen, se agachan, ¿cierto? Porque ustedes no lo escuchen a veces, porque el niño no puede hablar bien. Entonces ustedes se agachan y se ponen al nivel del niño. Eso hace nuestro Señor. Inclina su oído a la voz de sus hijos. Juan 17:23 no está ahí, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno y para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y escuche bien, y los has amado como me has amado a mí. Le repito para que le quede claro. Y los has amado como me has amado a mí. Otra de las consecuencias maravillosas de ser coherederos con Cristo. Dios nos ama tanto como amó a su Hijo. ¿Qué dicen a mí? Dios nos ha amado como amó a Jesucristo. Duro, ¿cierto? Tremendo. Yo pecador, que fallo, que no oro a veces, que me da pereza leer la Biblia, que a veces no predico, que a veces me equivoco, que a veces pienso cosas que no debo pensar. Y aún así, Dios me ama como ama a su Hijo Jesucristo. Qué declaración tan asombrosa. ¿Sí? Juan 17:23. ¿Sí? No hay nada más allá de eso, hermano. Es uno de los resultados de darnos cuenta de que estamos vivos para Dios. Ya no estamos en el reino del pecado, sino en el reino de su amado Hijo, vivos y presentes para Dios. Dios ama al creyente como amó a su único Hijo. Vaya conmigo a Romanos 8:28. Entonces, ¿para qué Dios nos amó? ¿Para qué? Vamos a entenderlo. Romanos 8:28. Alguien que lo lea, por favor. Que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cállate, hermano. Estar vivo para Dios significa que estamos en el propósito de Dios. Mira que aquí dice, los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llama con un propósito, con un objetivo. Estar vivo para Dios significa que estamos en el propósito de Dios, en su gran plan eterno que da antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es ese propósito? No está ahí, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ahí dice más adelante la respuesta. Para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Ese es el propósito de Dios para su pueblo. Cuando planeó todo este plan de redención es porque Él quiere que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ese es el propósito de nuestra vida, tanto terrenal como la que vamos a tener en su presencia. Estar santos y sin mancha delante de Él. Como ya fuimos traspasados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, pues es fácil, porque somos santos posicionalmente, no es que vayamos a ser santos en el futuro. Delante de Dios somos santos. Ya lo somos. Porque dice ese plan desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted fuera consciente de su propia vida, usted ya es santo delante de Él. Mire qué propósito tan maravilloso y mira qué gran Dios servimos. Vaya conmigo a Juan 6:57. Juan 6:57, gracias, Diosito. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come también, él también vivirá por mí. Eso está llamando, estos versículos están refiriéndose a que tenemos una relación de vivir en él. Ser un solo cuerpo con él, no es ser Dios, un Dios de chiquiticos, como dice por ahí Merengue. Es estar en la posición que Dios nos dio, de estar en él. Y unido a él y vivo para él. Vivirá por mí. ¿Sí? Es otra vista de la coherencia, que hablábamos hace 8 días con el pastor para sus redimidos. Entender que estamos en él. En él. Esa transferencia espiritual ya se cerró, ya salimos de ese reino y ahora estamos en él. ¿Sí? Ya habíamos leído Colosenses 1:14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya está hecho. Cantábamos hace un momento, hay libertad, ¿sí te acuerdas? El poder, el pecado ya está conmigo. Entonces, como ya tenemos la idea de que estamos viviendo en él y para él tenemos que vivir para Dios, ¿eso no significa que pequemos? No. Pasemos al siguiente punto. Entonces, Dios está llamando al creyente a que combata al pecado. ¿Sí? Dice más adelante en el versículo 12, no reine pues el pecado en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que está diciendo aquí es, no seas esclavo del pecado que aún reposa en este cuerpo. Yo les contaba hace un momento que a mí me cuesta a veces orar, a mí me cuesta a veces estudiar la palabra, a mí me cuesta a veces pensar cosas que sean agradables al Señor. ¿Por qué? Porque estoy en este cuerpo, y este cuerpo está proclive a pecar. ¿Cuánto anhelo yo que me quiten este cuerpo? ¿Cuánto anhelo yo estar en la presencia de Dios y que ese pecado ya no tenga injerencia en mi vida y en mi relación con Dios? Pero yo soy el único que le apresa a levantarse temprano a orar. ¿Sí? Como hay de uno. ¿Cierto? Pues son las 8 de la mañana y me abre el ojo y voy a orar. Cuando abre el otro ojo ya son las 10. ¿Sí? ¿No les pasa eso? A mí me pasa siempre. Uno llega cansado, yo llego cansado de trabajar en la universidad, yo digo, estoy cansado de la cabeza, de la mente, de tanto pensar, porque mi trabajo es pensar. ¿Sí? Y llego cansado y es difícil para mí hacer un devocional. Ese es el cuerpo del pecado que está jalándome. Esto es Romanos 8, 9 al 14. Les voy a leer a favor de todos. Búsquenlo, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Y eso es lo que nos tenemos que detener. Así que, hermanos, deudores somos. ¿A quiénes? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces tenemos un mandato. Hacer morir las obras de la carne. Este cuerpo todavía le va a incitar a pecar. Y aquí yo no creo que haya uno que pueda levantar la mano y diga, hoy no he pecado. Porque la palabra de Dios te va a decir al mentiroso. ¿Sí? El hombre y la mujer que aún no se han convertido es libre, ¿cierto? Pero para pecar, si no tiene el Espíritu Santo en su corazón que le restringe. A mí me restringe el Espíritu Santo. Y si yo hago esto, yo digo, no, pero es que Dios está bien. O se va a escuchar lo que yo pienso a veces. Y si digo tal cosa, y si digo esta mentirita, no, pero es que Dios dice otra cosa en su palabra. Y si yo hago tal cosa, pero nadie me va a ver. Hay un Dios que ve. Eso se llama restricción del Espíritu Santo. Usted va a hacer algo que sabe que es malo, ¿cierto? ¿Sí? Y dice, ¿será que lo hago?
Usted inmediatamente dice, no, porque Dios dice que eso no es correcto. Ahí está operando el Señor. Y a veces dejamos pasar esto y decimos, ay, no, gracias a Dios no lo hice, pero no nos damos cuenta del poder restrictor del pecado en nuestras vidas. Pecamos sí, pero a veces evitamos pecar más, porque el Señor está con nosotros. ¿Sí? En Jesús somos hechos verdaderos, libres verdaderamente y ofrecidos a obedecer la inclinación natural del nuevo hombre. Ese nuevo hombre quiere agradar a Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos agradar a Dios. ¿Sí? No reine pues el pecado. El viejo hombre está muerto y hay una nueva vida. ¿Sí? Nosotros, como le decíamos en los 2 puntos anteriores, ya no estamos posicionalmente ubicados en el reino del pecado, pero seguimos con este cuerpo. Este cuerpo nos incita a hacer las cosas malas, o será que lo quiere yo. ¿Sí? Seré yo nomás, porque me equivoco. Seguramente todos en algún momento nos equivocamos. ¿Sí? Dice también más adelante, si tratas de vivir una vida de pecado, entonces prepárate de la aplicación de unas palabras. ¿Te acuerdas que yo les hablaba? El Señor a quien ama, disciplina. Es una muestra del amor de Dios para con sus hijos, para los que han sido rescatados de este reino del pecado. Si usted peca, tenga por qué. O sea, cuando un hijo suyo no desobedece, ese hijo suyo sabe que va a venir el castigo, ¿cierto? Y se esconde. ¿Sí? Y hasta mi mascota sabe cuando hizo algo malo y se esconde. Está en su naturaleza, o sea, hace algo malo y baja su cabeza, mete su cola y se esconde, porque sabe que hizo algo malo. Entonces, el ser humano también sabe que está pecando delante de Dios. Lo sabe. El creyente sabe cuando está haciendo las cosas mal delante de Dios. Entonces, como el Señor ama a ese creyente, el Señor lo va a disciplinar. Él no va a permitir que continúes en ese pecado. Significa que usted vaya a dejar de pecar de un día para otro. ¿Sí? Entonces, usted tenga este cuerpo, yo tenga este cuerpo, vamos a seguir pecando. Y eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Y eso no es una realidad que tenemos que tener en cuenta tanto como para arrodillarnos todos los días en oración y decirle, Señor, restringe esta capacidad de mi cuerpo para pecar. Quiero que mi cuerpo te sirva, acuérdate de lo que vimos antes. Cuerpo y espíritu le pertenecen a Dios. Él ha puesto la marca en nosotros y no te va a detener hasta perfeccionarnos. Y si en su proceso de perfeccionamiento Él nos tiene que demoler y Él nos tiene que hacer polvo, Él lo va a hacer. No nos gusta. Yo choco todavía con esto, estoy sincero. Yo choco todavía con eso, pero la palabra de Dios me dice que nada va a detener el propósito de Dios en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de la iglesia. Nada va a detener ese propósito. Y si nos tiene que volver polvo para hacernos como Él, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer porque tiene un propósito, porque su propósito es perfecto con nosotros. Dice más adelante, no obedezcáis las concupiscencias del pecado. ¿Qué significa esta palabra concupiscencia? Esta palabra concupiscencia yo me puse a averiguar y la podemos entender como un anhelo o deseo por lo prohibido por Dios. Algo que está prohibido por Dios y nosotros queremos hacerlo, esa es la concupiscencia que anida en nuestros corazones. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:16, no está ahí, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, evite las situaciones que usted sabe que le van a ocasionar el problema. Evítenlas. A mí a veces, allá donde trabajo, me dicen, vamos a tal cosa, vamos a una integración. Yo ya sé cuál es la integración con el pecado. ¿Sí? Yo le digo, gracias, tengo mucho que hacer. ¿Sí? Tengo mucho trabajo, esa es mi excusa. ¿Sí? Evite las situaciones que sabe que usted débil en esa parte, evítelas. Evite conversaciones malsanas que no le aportan a su crecimiento espiritual, evítelas. Mire, sabe que estoy ocupado, después hablamos. ¿Sí? Evite ir a situaciones donde usted sabía que antes de convertirse a Cristo lo llevaba a pecar, evite esas situaciones. Porque si sabe que estamos en el nuevo reino del Hijo de Dios, ¿por qué entonces vamos y buscamos otra vez? Oigan, ¿qué habrá de nuevo aquí? En el reino del pecado no tenemos que estar haciendo eso. 1 Juan 2, 15 al 17. Es un versículo muy conocido. Alguien que lo lea. 1 Juan 2, 15 al 17. Son solo 2 versículos. No, y alguna mal
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dice el versículo 15 del versículo, los deseos de la carne, o sea, la concupiscencia de la carne. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, eso va a pasar. Y el mundo pasa y sus deseos, o sea, los deseos del mundo, la concupiscencia de la carne, eso va a pasar. Eso se va a destruir. No nos fijemos en las cosas físicas y materiales. Para nuestra naturaleza, para nuestra carne, es difícil no fijarnos en tener un poquitico más de locura en los recursos económicos, o viajar tal vez, o tener un mejor trabajo, un mejor cargo. Sí, eso es importante, pero no pongamos los ojos en eso, porque estamos llamados a recibir un reino eterno que no se ve con estos ojos. Cuando nosotros hacemos tu voluntad, dejamos al viejo hombre atrás, obedeciendo el sacrificio de tu palabra, honramos la obra perfecta del sacrificio. Cristo tomó el peso de los pecados del mundo, el pecado tuyo y el pecado mío. Entonces, cuando usted agrada a Dios, está honrando el sacrificio, le está diciendo, Señor, gracias porque yo entiendo lo que tú hiciste en la cruz. Pero si usted peca deliberadamente, ¿usted qué está haciendo? Pues yo peco deliberadamente, estoy haciendo, lo estoy dando por... O sea, no me interesa tu sacrificio, le está diciendo al Señor. No me interesa lo que ustedes. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, que está ahí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el creyente, usted como creyente, no querrá mostrar ninguna obra de la carne. Esa Gálatas 5 es, parece que hay una serie de obras de la carne. La licencia y bastantes obras de la carne. Si usted está en Cristo, ha crucificado estos deseos y sus pasiones. Entonces, es imposible que el pecado, el reino del pecado, pues reine en nosotros, no va a reinar, o sea, no tiene potestad. Pero lo que sí es posible, hermanos, es que el pecado reine en nuestro cuerpo, o sea, en este cuerpo. ¿Sí? Nosotros hemos sido salvos por gracia del Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Por eso, nosotros mismos hemos sido salvos. Pero aún estamos en este mundo, hermano. Estamos en este cuerpo. Y le insisto, mientras que estemos en este cuerpo, la naturaleza de este cuerpo va a ser pecado. Infortunadamente, como es por ahí, tenemos al enemigo durmiendo con nosotros. ¿Sí? Durmiendo acá, dentro del enemigo. El peor enemigo de un creyente es este corazón entenebrecido que todavía tenemos. ¿Sí? Pero no será para siempre, porque Pablo dice más adelante en Filipenses 3:20 al 21, vaya conmigo, es algo temporal, ¿sí? No es algo que vaya a durar toda la eternidad en este cuerpo, ¿sí? Vaya conmigo. Filipenses 3:20 al 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escuche muy bien, hermano, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria tuya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren qué promesa tan maravillosa. El Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo del pecado, Él lo va a transformar. Ya no vamos a estar al arbitrio de esta carne que quiere pecar. Ya no más, ya no va a existir más. Ese deseo de pecar no va a existir, porque dice que por el poder por el cual puede también sujetar todas las cosas, dice Cristo que nos va a transformar el cuerpo para que sea semejante al cuerpo ¿de quién? De su gloria. Qué promesa tan bonita, saber que esta lucha que tenemos algún día va a terminar. Algún día va a terminar y va a ser más temprano que tarde esa lucha que va. ¿Y todo por qué? Porque nosotros lo merecemos, porque nos esforzamos. Por su gloria, dice aquí, que transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Él va a darnos de su gloria, no porque lo merezcamos, sino por su gran misericordia. Ahora, diga, nos molesta este pecado, me molesta, qué pereza. Yo digo a veces, Señor, otra vez pensando,
en las mismas barbaridades? ¿O me pasa solo a mí? ¿Sí? O yo diciendo, ¿será que voy con tal persona a hacer tal cosa? ¿Sí? ¿O será que eso no me pasa a mí? Que son más santos que yo. ¿Sí? Me molesta el pecado y es trabajoso andar con un cuerpo de pecado, es cansón. ¿Cierto? Es cansón otra vez. Yo pensando en esas vainas, esas bobadas. ¿Qué pensará el Señor de mí? ¿Sí? Otra vez haciendo lo mismo que yo hacía. ¿Sí? Y quizás no puede pecar, pero no te va a mantener en ese pecado. No te va a mantener, porque hay un poder restrictor del Espíritu Santo en el creyente. Pero llegará el momento y el día, y yo espero que sea muy pronto, hacia allá, en el que el cuerpo sea glorificado y el pecado será completamente terminado y dejado atrás de una vez por todas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esta regla? Pronto se va a cumplir. Pronto se cumple. Entonces el creyente está llamado ¿a qué? ¿A qué? A considerarse muerto al reino del pecado. Considerarse vivo para Dios. Considerarse vivo para Dios es vivir una vida con el propósito de Él, ser santos y sin mancha delante de Él. Que no se me olvide esto, que no se me olvide a mí. Porque cuando yo predico, el primero que me predico es a mí. Que no se nos olvide que tenemos que estar santos y sin mancha delante de Él. Y que combatamos al pecado que todavía recibimos. Combátalo, no le dé tregua. No le dé papaya, como dice vulgarmente. No le dé papaya. ¿Sí? No le dé papaya. Evítelo. Usted sabe que va a pecar y que se proclive el pecado, entonces ¿para qué se mete en camisa de 11 varas? Evítelo. Conclusión, hermanos. Como creyentes debemos tener clara nuestra posición espiritual y en base a esta posición vivir para Dios en todos los aspectos de la vida, combatiendo el pecado mientras estemos en este mundo. Entonces ahí está, es muy parecido a Pablo allá combatiendo el pecado. No me va a lo primero. Soberano Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por tu gran misericordia. Entendemos que tú, oh Dios, colgaste en este madero para crucificar nuestros pecados, para, Señor, limpiar, Señor, nuestro registro, Señor, para inscribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Te damos gracias porque desde antes de la fundación del mundo, tú tenías un plan, oh Dios Todopoderoso, y en ese plan estábamos nosotros incluidos, Señor. No lo sabíamos, Señor. Pero hoy lo sabemos y te damos gracias, Señor. Porque tu gloria y tu honra son eternas, son infinitas, Señor. Gracias, Señor, por tomar el precio de nuestros pecados, Señor, y por transportarnos, Señor, al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque ahora no somos tus enemigos, sino somos tus amigos y tus siervos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra y entender que tenemos una realidad en ti. Señor, que ya estamos santificados en ti y que solo esperamos, oh Dios, que tu trompeta suene para estar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a limitar el alcance del pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a rendirnos a ti en oración para crucificar esos deseos. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra con más ahínco, Señor, con más fuerza, sabiendo que en tu palabra está, Señor, la respuesta, Señor, a todos los interrogantes de la vida, Señor. Gracias, Padre, por esta escritura que nos has legado, Señor, porque en ella encontramos la vida eterna, Señor. Gracias por mis hermanos que esta mañana escucharon con atención. Ayúdanos, oh Dios, Señor, a que esta predicación rinda frutos, Señor, y que podamos ser multiplicadores de tu gracia y predicar tu evangelio. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.